Olá, estamos ao vivo aqui no YouTube e no Facebook do evento. Esse aqui é o Simpósio 8, que a gente vai debater sobre a estratégia evolucionária do Trotsky na atualidade. Estamos aqui acompanhados dos camaradas, e cada um, acho que a gente pode fazer uma rodada para cada um se apresentar. Eu posso começar, meu nome é Pedro, eu sou profissional de TI e sou militante aqui do Reagrupamento Evolucionário no Rio de Janeiro. Santiago, se pudesse se apresentar rapidinho aqui, uns 30 segundos. Olá, eu sou Santiago, eu sou professor precarizado do estado de São Paulo, no ensino médio, assim. Fui entregador de aplicativo até o começo desse ano, então acho que é um elemento importante de marcar. Sou estudante de filosofia na Universidade de São Paulo e militante trotskista há muito tempo. Assim. Michel, por favor. Olá, bom dia a todas e todos. Sou Michel Torres, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Satisfação estar aqui com vocês, saudar aqui a atividade, os colegas aqui de mesa, Santiago, Sérgio, Pedro. Também milito na Resistência, corrente interna do PSOL. Obrigado, Michel. Agora, Sérgio. Hola a todos los asistentes que están viendo esto, sea en vivo o en diferido. Soy Sergio Chaparro, trabajador docente y miembro de la Liga Internacional de los Trabajadores y su sección en Colombia. Trato de compartir con Santiago, Michel y Pedro desde todas las partes del mundo. Então é isso, obrigado aí, companheiros. Vamos ter uma fala agora de 15 minutos de cada um. Santiago, se puder, pediu até para começar, porque ele, como professor, vai ter que depois vai ter que trabalhar também, né? Aquela questão da militância, do trabalho da nossa classe trabalhadora. Então, cada um de nós vai ter 15 minutos, depois a gente vai ter um tempo para falas e perguntas da plateia. É isso. Então, cobrindo aqui começando assim aqui com a fala do... Então, agora é o Sérgio Chaparro Arenas, com as armas teóricas ante a crise ambiental do capitalismo. Listo, espérame, comparto rápido la presentación. Empezamos a contar esto. Pero me puedes avisar si se ve, si ya se ve. ¿Sí se ve, compañeros? ¿Me pueden decir? Sí, se ve. Listo. Sí, se ve. Listo. Bueno, la ponencia lleva por título Herramientas teóricas ante la crisis socioambiental del capitalismo contemporáneo, que hace parte de este simposio 8 del segundo encuentro internacional León Trotsky de la Pontificia Universidad de Sao Paulo. Agradezco a los organizadores, Marcio Laura Montero, García Hernández, el comité Mario Pedrosa y todos los asistentes en Europa, Latinoamérica y todas partes del mundo. Bueno, lo que voy a presentar aquí son algunos avances de investigación, especialmente un artículo especializado en procesos de revisión que se llama El profeta León Trotsky a través de los lentes de sus críticos ambientales, debate de ciencia, tecnología y sociedad y réplica. Está en proceso de revisión en esta revista de materialismo histórico. Y pues lo que nos convoca en este simposio 8 efectivamente es discutir la actualidad y la estrategia que tiene León Trotsky 83 años después. Bien, en el mapeo de estas discusiones de Trotsky y el medio ambiente, hay una miríada de ambientalismos que surgen después de 1989, la mayoría de ellos. Hay sobre todo vertientes internas y externas, cuya, pese a su heterogeneidad,
Lo común a todas ellas es que critican el pensamiento de León Trotsky por una tesis fundamental, y es que su método, sus concepciones no permiten comprender la actual crisis ambiental que vive la civilización moderna, ¿sí? Tenemos desde corrientes de decrecimiento, corrientes escépticas a la tecnología o neluitas, tenemos corrientes ecosocialistas. El último libro, por ejemplo, de este historiador ambiental, Troy Betest, hay en su primer capítulo sobre el pensamiento prometeico, tiene una visión de Trotsky negativa, digámoslo así, con cuyas ideas es que sigue los patrones de desarrollo industrial sin ninguna consideración por la naturaleza, y que sigue un patrón muy común para la época, y era la caza de animales furtivos. Y también tenemos esta concepción colapsista. Entonces, estas son como los ambientalismos que han surgido luego de la caída de la Unión Soviética, de la restauración en China, en la Cuba capitalista y demás. Yo quiero concentrarme no tanto en refutar a estos autores uno a uno, sino plantear una contrahipótesis, y es que hay una vigencia y actualidad del método para afrontar la crisis socioambiental. Aquí traigo 5 argumentos. Esta hipótesis dice que con las anteriores vertientes, la ponencia presenta y desarrolla puntualmente la hipótesis de la vigencia de las armas de León Trotsky y su aplicación actualizada para comprender y afrontar la crisis civilizatoria del capitalismo contemporáneo en su época catastrófica final y sus expresiones socioambientales multimodales. Para ello, la interpretación materialista de la actualidad del pensamiento de Trotsky se sintetiza en el siguiente repertorio de guerra. Acá es importante precisar esto de armas. Trotsky suele hacer analogías de, por ejemplo, el uso de un martillo, de un mazo, de una herramienta industrial por un trabajador. La idea no es desecharla, sino mejorarla, que afile más, contrario a lo que plantean las vertientes que dicen que el pensamiento de Trotsky es poco vigente, es caduco, no nos sirve para analizar los problemas que están sucediendo en el siglo XXI relativos al medio ambiente y su afectación en los trabajadores y los sectores populares. Bien, el argumento 1, disculpa, es esta noción de la ley del desarrollo desigual y combinado y la teoría de la crisis de León Trotsky puede ser aplicada a daños ecosistémicos y catástrofes del capital en diversas geografías y países del mundo. Más allá de discutir si en esta horita, la historia de la Revolución Rusa, si la noción de ley en filosofía de la ciencia se corresponde o no, o si es una tendencia o es una lógica de los procesos sociales y naturales, es importante que aquí en el prólogo y en el primer capítulo de esta obra de Trotsky, que narra cómo fue la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, esos dos procesos, es interesante que él dice algo como: sin entender el desarrollo desigual y combinado de este país singular que era Rusia con respecto a la Europa occidental, no es posible entender cómo se desencadenaron las contradicciones para esta gran transformación que fue la caída de los zares y una economía planificada. Entonces, de manera que
desde ese mismo entonces había un análisis comparativo de países que tenían diversos desarrollos tecnológicos, e incluso ahí en la introducción y demás, él menciona las grandes estepas rusas, la erosión del suelo, sus climas, cómo afectaban en la misma configuración económica y modo de vida ruso, ¿sí? Entonces, hay investigaciones recientes en teoría de relaciones internacionales, también en sociología ambiental, que analizan cuestiones como la producción de gases de efecto invernadero, en el análisis comparativo entre los países centrales y los países periféricos, ambos capitalistas, ¿sí? La cuota de emisión es desigual. También otro grande debate es la transición energética, especialmente en países menos desarrollados como Colombia o Brasil. Sí, ¿qué grado de posibilidad hay de iniciar una transición energética desde los peldaños superiores, desde aquellos países que no tienen grandes industrias de energías eólicas, grande investigación en ciencia y tecnología? Ante ello, Trotsky, en otro de sus escritos, el manifiesto de la Cuarta Internacional contra la Guerra, ahí mencionaba que los pueblos dependientes, los trabajadores de lo que coloquialmente se conoce como el segundo, el tercer mundo, no pueden ser pasivos en la arena internacional, también tienen que ser agentes, es decir, los trabajadores también tienen que exigir a sus gobiernos reducir las emisiones y hacer una matriz. Es decir, este primer concepto está siendo usado para analizar las relaciones asimétricas entre el Estado y cómo plantear una transición energética a favor de los trabajadores, lo que nos mencionaba un poco Santiago, la relación asimétrica. El segundo argumento, el método del programa de transición de los partidos revolucionarios y su red de influencia que involucra las condiciones de vida de los trabajadores y la imbricación de salud, derechos, con demandas ecológicas por la conquista de reformas inmediatas, la conquista del poder político y la transición postcapitalista. Trotsky, en un texto que era la actualización a 90 años del manifiesto del Partido Comunista, decía qué es vigente y qué hay que actualizar de uno de los grandes manifiestos de la historia moderna. Es decir, en Trotsky no hay una idea fija de un programa para siempre, sino que este tiene una lógica de actualización. En otro texto, como es en Defensa del Marxismo, que es un texto de disputa política del Social Workers Party en Estados Unidos, pero también de análisis de una lógica que siempre capte el devenir continuo, los movimientos que está surgiendo en la sociedad, en la naturaleza. Es decir, que el argumento 2 es que diversas organizaciones sociales y políticas, incluso ambientales, están planeando programas de transición ante los problemas que estamos teniendo. Extinción masiva de especies, calentamiento global, eutrofización de los ríos, de los océanos, sobreproducción de plásticos, catástrofes sanitarias, la última pandemia del COVID-19. Es decir, que la herramienta de un programa de transición actualizado a las condiciones del siglo XXI, donde se recrudece esa época catastrófica, siguen vigentes y de manera empírica se puede rastrear que varios movimientos sociales y ambientales lo están haciendo, y también partidos. El solo hecho de este simposio lo muestra. El argumento 3 es que la noción de una economía planificada y el uso no destructivo de la ciencia y la tecnología, la educación científica del proletariado y la soberanía energética y el antiimperialismo en los escritos de Trotsky puede arrojarnos luces para entender estos problemas. En
En esta recopilación de problemas de la vida cotidiana, hay unos, en esta edición que hizo Fafnir Press, algo así, la editorial estadounidense, hay algunos artículos de discursos de Trotsky en el Pratman, entre ellos su análisis de cómo la química en la ciencia natural había hecho unos desarrollos monumentales en términos de armas químicas en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero siempre está el lado progresivo que puede ser usada esa ciencia y esa tecnología al servicio, hoy diríamos, del bien común, es decir, de la clase obrera mundial y sus condiciones de reproducción de vida, que es el planeta, digámoslo así, la sostenibilidad de una economía. En otro escrito también, que es estando en México, hay una manera poco instrumental que él se refiere a los recursos fósiles, casi que habla como que México debe proteger también ese regalo de la naturaleza, se refiere así, ante los intentos de usurpación del capital extranjero inglés y estadounidense, y pues llama una nacionalización. Y otro tema muy importante, y es la educación científica. Él decía que el socialismo necesita de todas las ciencias. Hoy las que tenemos que usar a beneficio de los trabajadores y en contra del capital es la climatología, la ecología de sistemas, la epidemiología, entre otros, que ayuda a fortalecernos. El argumento 4 es la ética marxista del autor y la revolución permanente en la vida cotidiana, su relación con las especies animales y la clase trabajadora. Aquí, lejos de visiones caricaturistas como la serie Trotsky de Netflix, en que aparece Trotsky como una especie de sádico que mata conejos y todas estas cosas. Lo contrario, hay una literatura también en estudios críticos literarios, en estética y también en filosofía moral, que nos ven esta faceta de Trotsky y su relación con los cactus, con las gallinas, con los conejos. No es una relación psicológica, sino también tiene profundas implicaciones para la actualización del programa de transición hoy, y sobre todo desmentir este mito, esta leyenda de que Trotsky hace parte de la oleada de autores intelectuales del espíritu de la Segunda Internacional, cuyo único mirada está puesta en los trabajadores y no en las condiciones vivas. Un poco lo que refería Santiago, de que solo la economía determinaría todo y el centro de preocupación es ella, olvidándonos de todo. Hay fragmentos de la biografía de Trotsky, de literatura, de su propia biografía que hay que rescatar y está siendo rescatada en la literatura. Bueno, la conclusión, usando mucho esta imagen de trabajadores de la salud con sus tapabocas leyendo La Revolución Permanente, es que con el catálogo renovado de estas 4 armas afiladas en permanencia, se controvierte la cruzada ideológica de moda y en boga, impulsada por los vientos de la restauración en los antiguos estados obreros y el colapso del muro de Berlín, sobre el pretendido desarme teórico estratégico y pecado original de obsolescencia de uno de los dirigentes universales de la tradición socialista para comprender y afrontar la crisis ambiental del capitalismo en nuestros días. Por el contrario, esta ponencia en el segundo encuentro internacional León Trotsky realza, resalta y a la postre rehabilita la importancia educativa internacional y utilidad científica y política que el movimiento obrero y ambiental del siglo XXI y la izquierda radical
reconozcan y reactualicen estas herramientas de la vida y obra de David Bernstein y sus herederos marxistas hoy. Gracias, obrigado, thanks, y quisiera finalizar con una invitación acá a los presentes y además panelistas en estos 4 días, y es unirnos en una campaña de solidaridad con el pueblo ucraniano que todavía resiste 2 años de invasión del Estado ruso. Esa es la tarea de la lucha de clases actual. Gracias. Muitas graças, Sérgio. Agora sou eu sobre essas 4. A primeira, essa aqui. Que visão tem do catastrofismo de Trotsky? Segunda, os trabalhadores deveriam apoiar o uso energético e pacífico da energia nuclear. E a terceira, como plantear a transição ambiental desde as lutas dos trabalhadores de América com os trabalhadores dos países imperialistas? Qual é a estratégia? Então, traduzindo para português, né, como vocês veem o catastrofismo do Trotsky? Os trabalhadores devem apoiar o uso energético e pacífico da energia nuclear, segunda pergunta. A terceira é como pautar a transição ambiental e aliar as lutas dos trabalhadores da América Latina com os trabalhadores dos países imperialistas. Então, é isso aí. Podemos fazer uma rodadinha agora de comentários sobre isso, e também sobre sobre as outras falas, né? Seguindo talvez a mesma ordem. Então, Santiago começando, depois Sérgio, eu, fechando com o Michel. Show, então. Um comentário? Sí, de manera sucinta. Ya que estamos debatiendo la actualidad del pensamiento de Trotsky de cara en el tercer milenio, este tema del catastrofismo es clave, porque uno puede hacer una concesión de que Trotsky tal vez estaba viendo una depresión generalizada por el 1929 y que ahí sacó una deducción de que no habría desarrollo de las fuerzas productivas en el sentido técnico y ya. Pero creo que el debate del catastrofismo es muy fuerte dentro de la tradición socialista, y creo que Pedro lo mencionaba de manera interesante, y es cómo rescatar una teoría de la crisis. Es decir, esas 5 contribuciones que mencionó también Michel están ancladas a una visión de largo plazo del capitalismo, ¿sí? Que él tenía y que tenían varios de la época imperialista, de la época final, digámoslo así, ¿sí? Entonces, obviamente no hay que caer en cuestiones tales como las catástrofes económicas, políticas, bélicas, ambientales, automáticamente llevarán a una sociedad socialista, pero es una premisa importante para las luchas que están librando los trabajadores en los 5 continentes en el mundo. De manera que me atrevo a atribuir que en Trotsky sí hay un catastrofismo, pero no en el sentido de que se ha asumido como que no van a haber más desarrollos productivos y demás, sino que la misma época imperialista aumenta las catástrofes y pone en riesgo, en términos contemporáneos, la existencia de la humanidad. En su momento era la guerra imperialista, ahorita se vuelve a reeditar por las más de 12.000 ojivas nucleares que existen, pero está esa disyuntiva: si los trabajadores no hacen una revolución social, no hay futuro en este siglo, en las próximas décadas, para la humanidad. No hay una continuidad de la civilización de manera ascendente. Y creo que ese es el gran debate que está, y que Pedro lo mencionaba muy bien, con los sectores que apoyan el capitalismo verde. Lula, Petro, Merkel y todas las corrientes que se plegan detrás en los partidos de centro izquierda. Sobre el segundo punto, en
En este texto de Literatura y Revolución hay una partecita en que Trotsky, sin conocer todavía el desarrollo de la aviación o posteriores adelantos, avisoraba una revolución en el conocimiento del átomo y todas estas cosas, y avisoró un uso energético y pacífico. Eso estuvo eh, esa visión estuvo muy integrada en la antigua Unión Soviética, incluso en la época eh, estalinista, y pues lo que uno habría que responder es que hay opiniones divididas entre los trabajadores. En los trabajadores de Francia, donde hay esta industria, pues es más normalizado. En Alemania o en Japón son dispares y demás. De manera que acá es cierto, hay que hacer estudios de riesgo, lo que mencionaba Santiago, la reciente catástrofe en Fukushima y demás, pero no hay que echar en saco roto que la transición energética obligue a una revolución productiva y que los trabajadores en una economía planificada puedan hacer un uso que minimice riesgos de esta de, de la energía nuclear, pero es un debate abierto que está en el movimiento ambiental, en la izquierda de los trabajadores, de ese punto, como lo planteamos, como un punto programático, ¿no? Y finalizando, si tenemos problemas objetivos, eh, es decir, lo que planean del aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius y que pasa más allá, y los planes para reducir las emisiones al 2050 o 2030. Aquí hay que dar un fuerte debate, especialmente sí, con, con las opciones de capitalismo sostenible, eh, incluso con las opciones, algunos ecosocialistas están planteando esto, de que lo que hay que hacer es forzar al capital a través de gobiernos reformistas a que esa transición, es decir, sean gobernantes de ultraderecha o centro izquierda, hay que mediante la movilización de masas, forzarlos a reformas inmediatas como mayor presupuesto, mayor industrias para hacer estos planes macro, como un nuevo acuerdo verde, un nuevo plan que ellos le llaman Green New Deal, el nuevo acuerdo verde, así como en la era de Roosevelt, que el Estado tomó las riendas de la economía. Creo que esa visión es equivocada. Si bien hay que hacer reivindicaciones concretas, como dice Michelle, ¿sí? De las condiciones de vida de los trabajadores en salud, educación, polución, etc. La estrategia no puede ser que seamos un carro de cola a través de partidos reformistas como el PSOL o como el PT en Brasil, o acá en Colombia como la Colombia Humana o el Polo Democrático, para que ellos hagan esa transición pacífica, gradual. Debemos exigirles, pero para conquistar un gobierno de los trabajadores y los sectores populares. Es decir, esa transición no es tan turbulenta, no es tan fácil como ahorita están planteando economistas que se reconocen de la tradición marxista y dicen que esta es una solución técnica, que el capital hará una nueva revolución productiva y ya, partiendo de un análisis real, y es que hubo una transición del uso del carbón a energías fósiles y que por ende vamos a un nuevo estadio así y que solo hay que presionar un poquito. No, acá hay que presionar, hay que exigir en un programa de reivindicaciones, pero para asumir el poder de los estados, tanto en América Latina como en Norteamérica y en Europa. Obrigado, Sérgio.